Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si está llegando bien el audio? Se escucha bien, Inge. Eso es, gracias, José. Bien, les voy a compartir la pantalla. La última clase comencé ya con lo que se refiere al método de fuerzas, que es el primer método que vamos a estudiar para estructuras hiperestáticas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya formalmente les voy a mostrar el tema. Me voy a basar en el texto, como de costumbre. Ustedes tienen la versión en castellano, así es que pueden leer sin ninguna dificultad. Yo utilizo esta simplemente porque tiene mejor resolución para las imágenes, ¿ya? Y es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora empecemos con esto. A las estructuras hiperestáticas también se las conoce como estáticamente indeterminadas. Hay dos tipos de métodos principalmente, los métodos de fuerzas y los métodos de desplazamientos. En los métodos de fuerzas, lo primero que se obtiene son cabalmente las fuerzas redundantes. Ustedes saben que cuando se calcula, o sea, el problema principal que uno tiene al calcular una estructura hiperestática es que desde las reacciones le faltan ecuaciones, ¿no? Basta que tengamos una reacción de más comparada con el número de ecuaciones de la estática, ya estamos en dificultades. Nos falta fabricar alguna o algunas ecuaciones adicionales. Entonces, el método de fuerzas se basa en el cálculo de esa fuerza o esas fuerzas indeterminadas en principio. Y una vez conocidas las fuerzas redundantes, procede a calcular todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué significa todo lo demás? Pues significa el resto de las reacciones, los desplazamientos, los diagramas de esfuerzos internos, momentos axiales, cortantes, etc. ¿De acuerdo? Pero todo a partir de obtener, primero que nada, las fuerzas redundantes. Ese es el método de fuerzas. Mientras que el otro método se llama método de desplazamientos. Y bueno, ustedes ya podrán inferir que lo primero que se calcula son los desplazamientos. A partir de los desplazamientos de la estructura, sean estos traslacionales o rotacionales, se puede calcular todo lo demás. O sea, una vez conocidos algunos desplazamientos, ya no es problema el calcular las fuerzas redundantes ni nada. Todo se puede calcular sin ningún inconveniente. Ese método, el de desplazamientos, lo vamos a ver después. Primero vamos a trabajar el método de fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, por una razón que se va a hacer evidente con el pasar de estas clases, al método de fuerzas se lo conoce también como método de las flexibilidades, porque se basa en el cálculo de unos coeficientes que reciben ese nombre, coeficientes de flexibilidad. ¿De acuerdo? En tanto que el otro método, el método de los desplazamientos, también se basa en el cálculo de unos coeficientes, pero son coeficientes de rigidez. Entonces, el concepto de flexibilidad y el concepto de rigidez termina estando relacionado, ¿no? Ambos están relacionados, pero conducen a dos caminos diferentes. ¿De acuerdo? En el caso de las flexibilidades, lo que vamos a decir es que a la hora de implementarlo para cálculos más completos, más grandes, ¿sí? Estructuras en 3 dimensiones, pónganle ustedes un edificio de 10 niveles, 15 niveles, qué sé yo. El método de flexibilidades o de fuerzas termina siendo un tanto ineficiente, tiene algunos problemas numéricos principalmente en comparación con el de rigideces. Por esa razón es que el de rigideces es el más utilizado. ¿Ya? Entonces, con esa introducción, ya la clase anterior yo había explicado algo relacionado con las ventajas y las desventajas de los sistemas hiperestáticos versus los isostáticos. Reitero que la principal ventaja o la principal característica de un sistema hiperestático es la
capacidad que tiene este de redistribuir esfuerzos. En este tipo de estructura se puede hacer una redistribución de esfuerzos, ¿de acuerdo? Que acá no se puede. Y va a ser evidente en los ejercicios que vayamos a resolver más adelante. ¿Ya? Entonces, les había pedido la última clase que le den una leída a este texto. Está bastante bueno. Entonces, básicamente resume, o más bien amplía este breve resumen que yo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Son métodos ambos antiguos. Miren, el de fuerzas es de este año, que lo estoy resaltando acá. Aparece una vez más Maxwell, aparecen nombres conocidos por todos nosotros, Moore, ¿no? Müller, Breslau, etc. Personajes conocidos dentro del área de la resistencia de los materiales, de la ingeniería estructural. Acá tenemos un resumen en esta tabla de ambos métodos y bueno, se basa en lo que hace un momento yo expliqué. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar en qué consiste el método de forma general primero. Y luego lo vamos a aplicar ya a casos concretos. ¿De acuerdo? En principio, para no complicar mucho las cosas, vamos a pensar en vigas, solamente en vigas, y con un solo grado de hiperestaticidad. Fíjense esta, por ejemplo, empotrada en A y simplemente apoyada en B, con una carga puntual que actúa justamente en el claro central, ¿no? Acá. Bueno, ¿en qué se basa el método de fuerzas? Se basa en descomponer el sistema hiperestático en una suma de sistemas isostáticos, tantos como sea necesario para poder resolver todas las redundantes del sistema original. En este caso, fíjense que el número de redundantes, me refiero a las reacciones, es de 1. Porque tenemos 3 en el empotramiento, 1 en el apoyo móvil, nos está sobrando una reacción. Por lo tanto, decimos que esta viga tiene grado de hiperestaticidad 1. La idea consiste en desarrollar una ecuación que permita sumarse al sistema de ecuaciones de la estática y poder resolver el problema. En este caso, necesitamos solamente una ecuación. Fíjense ustedes, igualamos nuestra estructura original a la suma de 2 estructuras isostáticas, de manera que esta suma reproduzca la estructura original. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza eso? Fíjense, una de las 4 reacciones vamos a hacer de cuenta que no existe, o dicho de otro modo, la restricción no existe. Por ejemplo, en este caso, se escoge el extremo B. El apoyo en B desaparece. Si el apoyo en B desaparece, dejando todo lo demás igual, entonces evidentemente B va a desplazarse en una magnitud que vamos a llamar delta B. ¿De acuerdo? Uno, en algunos casos, puede anticipar el sentido de delta B. En este caso, si es hacia abajo o es hacia arriba. En otros casos no es tan evidente. El método sigue siendo válido. Se lo puede aplicar aún en esas condiciones. Bueno, vamos a llamar a la primera estructura primaria. Fíjense, todo igual. Las cargas reales, que en este caso es solamente esta carga puntual, sigue tal cual. Y bueno, se produce un desplazamiento que es delta B. Para garantizar la superposición, habrá que sumar la misma estructura primaria, pero ahora con una fuerza que ocasione un desplazamiento de B hacia arriba, tal que la suma de los 2 desplazamientos, delta B, y este nuevo delta B, que aquí se está llamando delta BB', la suma de estos dos de 0, porque en la realidad el extremo B no sufre ningún desplazamiento. ¿No es verdad?
El porqué de la notación en este momento puede resultar un poco extraño. Simplemente aceptémoslo y después vamos a poder analizar con más calma, porque lógicamente tiene una razón. Delta B no extraña a nadie, ¿no es verdad? Hemos usado delta para los desplazamientos y estamos en el nodo B, entonces es delta B. El que es extraño es este otro. Fíjense, este desplazamiento hacia arriba lo estamos denotando como delta prima BB. Bueno, aceptamos el nombre, no hay ningún problema. La idea es que para que se genere delta prima BB, se necesita una fuerza actuando sobre B en sentido opuesto a cómo se desplazó B originalmente, en este caso hacia arriba. Uno se da cuenta rápidamente que si coloca cualquier fuerza hacia arriba, va a ocasionar un desplazamiento delta prima, que también va a ser cualquiera, arbitrario, y no necesariamente va a garantizar que la suma de delta B más delta prima dé 0, que es lo que tiene que pasar. Solo hay una fuerza que se puede colocar en B hacia arriba que garantiza que la suma de delta B y delta prima sea 0. ¿Qué fuerza es? Pues cabalmente la fuerza redundante, la reacción en B. Es bastante razonable, ¿no es verdad? Acá tenemos una reacción. Si nosotros hacemos que este apoyo desaparezca, entonces delta B aparece hacia abajo y para reponer este desplazamiento hacia abajo yo necesito una fuerza hacia arriba que ocasiona un desplazamiento delta prima, pero esta fuerza hacia arriba no puede ser otra que la reacción en B. Entonces, BY es la reacción que pretendemos calcular. ¿De acuerdo? La condición, que aquí en la teoría se llama ecuación o condición de compatibilidad, necesaria es que delta B más delta prima BB den 0. Evidentemente, esta suma tiene que reconocer que uno de los dos desplazamientos es negativo, porque uno es hacia abajo y el otro es hacia arriba. ¿Cuál ponemos positivo y cuál negativo? Es completamente indiferente. Acá, vean, en el texto ponen una flecha hacia arriba, con lo cual están sugiriendo que los desplazamientos hacia arriba entran como positivos y los hacia abajo negativos. Pero esto es completamente arbitrario. Si uno quiere que sea al revés, es lo mismo. Y se nota acá, ¿verdad? Es una suma de dos términos igualado a 0. ¿Cuál es negativo? Es lo mismo. Es la misma ecuación. Hasta ahí no hay demasiado inconveniente, es bastante razonable. Si uno piensa en la estructura primaria y se pregunta si puede calcular delta B, la respuesta es sí se puede calcular delta B, porque estamos ante una estructura isostática, de la cual se quiere calcular un desplazamiento, delta B. Este desplazamiento, para el ejemplo, corresponde a una viga isostática, puede ser calculado con cualquiera de los métodos que ya hemos visto a lo largo del curso. Doble integración, viga conjugada, trabajo virtual, castigliano, cualquiera, el que uno guste. El punto es que delta B se puede calcular, tengo todos los datos para calcularlo. Pero cuando voy a la otra viga, tengo un problema, porque delta prima yo podría calcular si conociera BY. Pero en realidad todo esto estamos haciendo justamente porque no conocemos BY. Entonces da la sensación de que nos hemos metido en un problema sin salida, porque necesitamos BY. Para eso hemos planteado el problema en términos de delta prima, pero no puedo hallar delta prima porque no conozco BY. Entonces, da la sensación de que si bien todo esto es muy razonable, en la práctica no me conduce a nada. Sin embargo, aquí viene la clave de todo este procedimiento. Fíjense en la parte de abajo, dibujamos otra vez la viga, la estructura primaria. ¿De acuerdo? Y de un modo muy similar a como originalmente estábamos planteando el problema para delta prima. Con una diferencia. Vamos a colocar acá una carga conocida. Y no solo una carga conocida, sino una carga unitaria. Esta carga es unitaria. Ah, ya, la situación es distinta entonces. En comparación con el problema anterior, esta fuerza unitaria se relaciona con este desplazamiento que lógicamente no es delta prima BB, es otro desplazamiento.
Por razones que vamos a explicar más adelante, este desplazamiento va a ser denotado por F minúscula y le vamos a dar doble subíndice, BB. ¿De acuerdo? De nuevo, no importa el nombre, podríamos haberle llamado cualquier cosa. Lo que importa es que este desplazamiento se puede calcular porque esta fuerza es conocida. Uno rápidamente se da cuenta que estas dos estructuras son muy similares. Se van a deformar exactamente de la misma manera, solo que el desplazamiento no va a tener la misma magnitud. Pero resulta que estamos dentro del rango del análisis lineal de estructuras. Lineal. Esta es la clave de todo. Si yo tengo una fuerza unitaria que ocasiona un desplazamiento de 2 milímetros, y acá yo tengo una fuerza 4 veces más grande que esta, si esta era unitaria, esta tendrá 4 unidades. ¿Qué desplazamiento ocasionaría? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La fuerza unitaria ocasiona, por ejemplo, un desplazamiento de 2 milímetros. Si BY valiera 4, ¿cuánto tendría que ser el desplazamiento que ocasiona esta fuerza de 4? ¿Cuánto sería? 8 milímetros, Inge. 8 milímetros, por supuesto. Porque hay una relación lineal. En vista de que estamos dentro del rango lineal del análisis, si uno duplica la fuerza, se duplica el desplazamiento. Si uno reduce a la mitad la fuerza, se reduce a la mitad el desplazamiento. Ah, ya. Entonces, esto nos permite hacer lo siguiente. Fíjense ustedes, podemos hacer uso de una relación de proporcionalidad lineal. La fuerza unitaria es a FBB como la fuerza BY es a delta prima BB. Se plantea una relación lineal. Reitero, 1 sobre FBB es igual a BY sobre delta prima. ¿De acuerdo? De esa proporcionalidad uno puede despejar delta prima, y aquí está el cálculo. ¿De acuerdo? Delta prima BB es igual a BY por FBB. Ah, ya. Entonces, miren qué interesante. Este desplazamiento delta prima, que yo lo necesito acá, en la ecuación de compatibilidad, en realidad lo puedo escribir como la reacción BY por el desplazamiento FBD. Pero cuando reemplazamos delta prima en esta ecuación, llegamos a esta. ¿Qué ventaja tiene esta ecuación? Si yo deseo calcular BY, que es la reacción, la redundante, necesito delta B y necesito FBB. Delta B, ya habíamos dicho hace un momento, se puede calcular sin ninguna dificultad. En la estructura primaria, esto se puede calcular sin ninguna dificultad. Y FBB, ¿puedo calcular? Claro que sí, porque estoy nuevamente ante la misma estructura primaria, ahora sujeta a una carga unitaria, es decir, una carga conocida. Si he podido calcular delta B, también voy a poder calcular FBB. En conclusión, yo no necesito la estructura que trae a delta prima, sino necesito a la estructura que trae a la carga unitaria. Si yo soy capaz de calcular el desplazamiento producido por una carga unitaria, la carga que a mí me interesa, que es BY, que será tantas veces más que la carga unitaria, ocasionará tantas veces más desplazamiento comparado con FBB. Se mantiene la proporcionalidad. Lo interesante del caso es que, conocidas las dos o los dos desplazamientos, delta B y FBB, uno ingresa esta ecuación y simplemente despeja la redundante BY, con lo cual ha resuelto el problema.
el problema original traía una redundante, alguna de las 4 reacciones. Nos hemos enfocado en la reacción en B y acabamos de obtener una reacción, o más bien una ecuación que permite hallar esta reacción. Una vez conocida la reacción en B, la estructura sigue siendo hiperestática, pero ya no es indeterminada. ¿Por qué? Porque ya conocemos una de las reacciones y podemos aplicar las ecuaciones de la estática sin dificultad, 3 ecuaciones para 3 incógnitas y hallar el resto de las incógnitas. Entonces se dice que la estructura ya no es indeterminada, ahora está completamente determinada, pero sigue siendo hiperestática. Una vez conocidos las 3 reacciones en A, más la que hemos obtenido por el procedimiento de fuerzas, el resto de la historia ya es conocida. Podemos calcular el diagrama de cortantes, el diagrama de momentos y utilizando Castigliano o utilizando trabajo virtual o vía conjugada, el procedimiento que ustedes gusten, podemos hallar los desplazamientos en esta vía. Es decir, obtenemos todo. El problema ha sido salvado. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a necesitar que le den una leída a esta página del texto para reforzar lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las clases que vienen a continuación de esta, vamos a repetir, bueno, hasta que sea, bueno, vamos a repetir muchas veces este procedimiento, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo mismo. No interesa qué viga estemos analizando, o incluso qué pórtico estemos analizando, la idea es exactamente la misma. Uno puede escoger la reacción que guste. Si no quiere trabajar con esta, puede trabajar con cualquiera de las 3 en A. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Lógicamente, la reacción que escoja va a ser la primera a calcular, o sea, va a ser la fuerza que inicialmente vamos a obtener. Y de ahí tendrá que aplicar estática y todo el procedimiento habitual para terminar el cálculo. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí vamos siguiendo la explicación. Si hay alguna consulta, por favor. ¿Ninguna? Muy bien, vamos a ver algún ejemplo más. Bueno, acá tenemos esto. Miren qué interesante. Misma viga, todo igual. No estamos todavía mostrando ningún cálculo con datos numéricos, es simplemente el planteo. Partimos de la misma viga. Otra vez, empotramiento en A, rodillo en B, carga puntual P, todo igual. Y ahora mostramos cómo se podría trabajar el ejercicio si no eliminamos el apoyo en B, sino alguna de las reacciones en A. Evidentemente, la reacción horizontal en A no tiene caso eliminarla. A golpe de vista uno se da cuenta que esa reacción vale 0. Entonces, si bien en teoría se puede eliminar esa reacción, ¿qué caso tiene eliminar una que mentalmente ya sabemos cuánto vale? Esa reacción vale 0. Entonces, en la práctica solamente tenemos, en este caso, 2 alternativas para eliminar en A. Eliminar la vertical en A o eliminar el momento en A. Una de 2. Como verán en el texto, se ha eliminado el momento. Es decir, la estructura primaria ahora pasa a ser una que tiene un apoyo fijo en A, ya no el empotramiento. ¿De acuerdo? Todo lo demás permanece igual, vale decir, la carga P, que es la única carga real, se mantiene, y evidentemente la deformada va a ser como esta línea punteada que estamos mostrando acá abajo. El punto que nos interesa es A. A diferencia de la viga real, en la estructura primaria, en A va a existir una rotación. A esa rotación la vamos a denotar por tita A. ¿De acuerdo? Como de costumbre, tita para referirnos a los desplazamientos. Entonces, aplicamos la misma lógica de hace rato. La idea es poder sumar 2 estructuras tales que se restituya la situación original, la situación real. ¿Qué
¿Qué tiene que pasar en A respecto de la rotación? ¿Cuánto es la rotación angular real de A? Bueno, es cero. Es cero porque esto es un empotramiento. En la estructura primaria tendríamos un θ en el sentido horario. Entonces, en la estructura redundante, en esta de acá, tendríamos que hacer aparecer un desplazamiento en sentido opuesto, tal que la suma de estos dos dé cero. Acá, fíjense, da un paso más el texto para mostrar una situación importante. No necesariamente uno conoce a ciencia cierta si θ va a ser horario o antihorario. A ver, en este caso sí, es evidente, tiene que ser horario, pero ya en problemas más complicados no necesariamente conocemos. Entonces uno puede plantear el problema de un modo más general, colocando θ en algún sentido, el que uno quiera, por ejemplo horario, y θ' también horario. ¿Qué más da? Total, vamos a calcular ambos, los vamos a sumar y la condición es que esa suma dé cero. Préstenle atención a la notación. θ sería el desplazamiento angular en A debido a la carga real. Y θ'A sería la rotación, pero una rotación producida por ya no una fuerza, sino un momento. Vamos a tener que hacer aparecer un momento en A. Este momento ocasionará un desplazamiento angular. Para que la suma de estas dos estructuras reproduzca la original, θ' tiene que ser igual a θA, pero con signo opuesto. Si uno es horario, el otro tendrá que ser antihorario. ¿Qué momento yo tengo que hacer actuar en el extremo A para conseguir esto? Bueno, no puede ser cualquier momento. Solo hay un momento que satisface esta condición. ¿Cuál es? Pues es la reacción de momento en el empotramiento de la viga real. O sea, este MA que estamos introduciendo acá no es otro, sino el momento de empotramiento en A. En otras palabras, nuestra redundante. ¿De acuerdo? Entonces colocamos el momento en A. Por lo mismo que ya dijimos hace un momento, en la primera estructura, en la primaria, no hay ninguna dificultad. ¿Podemos hallar θA? Claro que sí, conocemos todo. La geometría de la viga, la carga o las cargas reales y la viga es isostática. Entonces, para hallar este desplazamiento podemos usar principalmente castigliano o trabajo virtual. El problema se da en la estructura donde va la carga redundante, porque θ' no se puede calcular porque no se conoce el momento de A. De hecho, todo esto estamos haciendo justamente porque queremos calcular el momento de A. Pero la situación se salva con lo mismo que dijimos hace un momento. Nos olvidamos temporalmente de este que es el problema que asegura la compatibilidad y nos vamos a este otro que es proporcional al anterior. En vez de colocar un momento MA desconocido, se coloca una carga unitaria de momento. Este 1 trae unidades de momento, kilonewton metro, libra pie, bueno, unidad de momento. Este momento unitario genera un desplazamiento angular. ¿Cómo llamarle a ese desplazamiento angular? Pues podríamos llamarle como queramos, pero vamos a seguir la misma lógica que nuestro texto base. Vamos a llamarle a este alfa y nuevamente vamos a ponerle un doble subíndice. O sea, sería alfa AA. ¿Podemos calcular alfa AA en esta segunda viga? Pues sí, porque se conoce el momento. Entonces, utilizando castigliano o trabajo virtual, podemos hallar alfa. Lo bueno es que entre esta viga, con su momento unitario y su desplazamiento alfa, y esta otra viga, con su momento MA y su desplazamiento θ', hay una relación de proporcionalidad. Θ es al momento MA, como alfa es a 1. Bueno, entonces, evidentemente, θ' es igual al momento MA por alfa.
Ahora que ya tenemos una expresión para calcular θ', podemos ir a la ecuación de compatibilidad, que acá la han puesto un poco más arriba. Bueno, acá está. θ más θ'A, que no es otra cosa que el momento por alfa, llega a ser la ecuación de compatibilidad. Fíjense que como en este caso se han colocado los dos desplazamientos positivos, lo cual no tiene nada de malo, está muy bien así, pues esta ecuación trae un signo negativo, lo cual es lógico, porque no puede darse una superposición adecuada si los dos desplazamientos van en el mismo sentido. Uno tiene que ir en un sentido y el otro en el otro. Si no, esto no funciona, ¿no es verdad? Bueno, se llegó a la ecuación de compatibilidad en donde el momento MA puede ser calculado a partir de θA y de alfa AA. ¿Qué tal? Son dos desplazamientos que se necesitan, θ y alfa, ambos correspondientes a sistemas isostáticos. Entonces, nuestro problema hiperestático se ha resuelto a partir del cálculo de dos deflexiones de un sistema isostático. En esto radica la utilidad del tema anterior. Por eso le hemos dedicado tanto tiempo a calcular deflexiones en sistemas isostáticos. Porque resulta que ahora, en este método, vamos a necesitar dos desplazamientos de sistemas isostáticos que los vamos a introducir en esta ecuación de compatibilidad para hallar la fuerza redundante. Y como estamos mostrando acá, da igual si la fuerza redundante es realmente una fuerza o es un momento, como en este caso. El método se aplica exactamente igual en el caso de los momentos con rotaciones angulares, en el caso de las fuerzas con desplazamientos traslacionales. Pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en los ejercicios que vamos a hacer ahora, en la práctica que se va a hacer y principalmente en las evaluaciones, este problema que trae al método de fuerzas llega a ser el que engloba todo lo que habríamos visto hasta esta parte del curso. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces tenemos planteado de forma general el método. Si hay alguna consulta o alguna observación, por favor. No hay. Muy bien. Siguiendo el texto, sería interesante poder hacer algún ejercicio ya con datos numéricos. Sin embargo, vale la pena preguntarse dos cosas. Primero, está bien, se entiende la lógica de los problemas con un grado de hiperestaticidad, pero ¿qué pasa si hay más de un grado de hiperestaticidad? ¿Se puede aplicar el método? La respuesta de entrada es sí, se puede aplicar. Solo que vamos a requerir una superposición ya no de solamente dos estructuras, sino de 3, de 4, de 5, las que sean necesarias hasta eliminar todas las redundantes del problema. Dicho de otro modo, si el grado de hiperestaticidad es 2, entonces habrá que generar no una ecuación, sino dos para poder deshacerse de esas dos redundantes. Si el grado de hiperestaticidad fuese 5, tendríamos que generar 5 ecuaciones con este procedimiento para deshacerse de esas 5 redundantes. Entiéndase que redundante significa la ecuación que está de más, aparte de las 3 que aceptamos para un problema estático en el plano, ¿verdad? Entonces acá en el texto tenemos justamente esa situación. Fíjense, es una viga continua, 3 tramos, y bueno, acá vemos un apoyo fijo y 3 apoyos móviles, 3 rodillos. Entonces en el fijo tenemos 2 reacciones y en los rodillos tenemos una cada uno. En total serían 3 y 2, 5. 5 reacciones, 3 ecuaciones de la estática, por lo tanto 2 redundantes. ¿Cuáles son esas 2 redundantes que vamos a tratar de eliminar? Bueno, las que nosotros querramos. En este caso, en el texto, se ocupan de la reacción en B y la reacción en C. Y vamos a pasar a analizar
¿Cómo se puede resolver este problema? ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, decía minutos atrás, es si se puede aplicar el método a sistemas de más de 1 grado de hiperestaticidad, y la respuesta es sí se puede. La segunda pregunta es, ¿y por qué tanta complicación con la notación? ¿Qué es eso del doble subíndice? ¿Qué es eso de FBB, alfa BB? ¿Para qué? Pareciera una complicación innecesaria. Bueno, en el caso anterior, cuando el grado de hiperestaticidad es 1, la verdad es de que no sirve para nada ese doble subíndice. Pero en este caso, vamos a ver que sí sirve. De hecho, sin este doble subíndice, no se podría entender la solución que ahora vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, partimos de la viga real, esta, y eliminamos 2 de las redundantes. ¿De acuerdo? La reacción en B y la reacción en C. Como son reacciones verticales, le vamos a llamar a la de B, BY, y a la de C, CY. Entonces, esas son nuestras 2 incógnitas, las 2 fuerzas que queremos calcular, BY y CY. Entonces, empezamos con el mismo razonamiento de hace rato. Al eliminarse este par de reacciones, la viga pasa a ser una viga isostática. Esta sería la estructura primaria, simplemente apoyada. Fíjense que las cargas, este par de cargas puntuales, siguen en el mismo lugar. Y claro, al desaparecer este par de apoyos, la viga isostática ahora se deforma de esta manera. Por lo tanto, en B aparece un desplazamiento al cual vamos a llamar delta B. Y en C aparece un desplazamiento al cual vamos a llamar delta C. Ambos desplazamientos pueden calcularse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos ante una viga isostática, conocemos las cargas, conocemos la geometría, conocemos todo. De nuevo, utilizando viga conjugada o utilizando trabajo virtual o castigliano, se puede hallar delta B y delta C sin ningún problema. O sea, en la estructura primaria, todo se puede calcular sin ninguna dificultad. Ahora, ¿cómo garantizamos la superposición? Al ser 2 las redundantes, vamos a tener que sumar 2 vigas en lugar de una. Primero sumamos esta. Fíjense, vamos a utilizar la superposición una vez más, pero la vamos a usar por partes. En la primera, vamos a colocar una fuerza solamente actuando en B, que lógicamente va a deformar la viga como se ve en la línea punteada. Y en la segunda, vamos a colocar una fuerza solamente en C, que va a ocasionar una deformación como se ve en la línea punteada. Si logramos encontrar los valores reales de BY y de CY, o sea, me refiero a las 2 reacciones de la viga real, garantizamos que la suma de estas 3 estructuras isostáticas reproducen a la original. Entonces, no puede ser cualquiera la fuerza que se pone en B. Tiene que ser la reacción BY. Y lo propio en C. No puede ser cualquier fuerza, tiene que ser la reacción en C. Fíjense, sin embargo, que acá tenemos que lidiar con 2 desplazamientos, el de B y el de C, al mismo tiempo. En el caso de B, vamos a usar la misma notación de antes, delta prima. ¿De acuerdo? Delta prima, BB. Y acá en C, delta prima. Pero ahora, ¿cómo le llamamos a esta otra? Ah, ya. Fíjense, aquí es donde tiene sentido el doble subíndice. Porque uno tiene que entender que delta prima BB se refiere al desplazamiento calculado en B cuando la fuerza está actuando en B. Mientras que delta prima CB llega a ser el desplazamiento calculado en C cuando la fuerza está actuando en B. Por lo tanto, el doble subíndice se entiende como el primero de ellos, el lugar en donde se está calculando el desplazamiento, y el segundo, el lugar en donde está actuando la fuerza, que no necesariamente es el mismo. En el problema de 1 grado de hiperestaticidad coincidían. La carga estaba justo en el lugar en donde se quería calcular el desplazamiento. Pero en este problema ya no.
Fíjense, la fuerza está actuando en B y el desplazamiento está en C. ¿De acuerdo? Ahora, la forma de calcular este par de desplazamientos delta prima BB y delta prima CB es por medio de la aplicación de una carga unitaria. Claro, el problema es el mismo de hace rato. Si bien todo esto es bastante lógico, no hay forma de que yo halle delta prima si no conozco BY. Pero si yo planteo el problema no con una incógnita, sino con una fuerza conocida de magnitud unitaria, entonces este problema sí lo puedo resolver. Tanto el desplazamiento en B como el desplazamiento en C yo puedo conocer. Resulta que el desplazamiento producido por una carga unitaria en B va a ser denotado por FBB y el desplazamiento producido en C debido a una carga unitaria que actúa en B va a ser denotado por FCB. Nuevamente, el doble subíndice sí tiene sentido acá. ¿De acuerdo? ¿Puedo calcular este par de desplazamientos? Sí puedo, por supuesto, porque esta carga unitaria es conocida. Ya en este punto puedo responder a la segunda de las preguntas que hice hace un momento. ¿Hay alguna razón especial de usar F para este desplazamiento? La respuesta es sí. Esta F viene de flexibilidad. Y flexibilidad o índice de flexibilidad representa aquel desplazamiento producido por una carga unitaria. ¿De acuerdo? Este desplazamiento F es el desplazamiento producido en B por una carga unitaria que actúa en B. Y este otro es el desplazamiento en C producido por una carga unitaria que actúa en B. Si queremos darle unidades a este desplazamiento, este va a tener, por ejemplo, en milímetros, una unidad de milímetros por carga unitaria. Y aprovechando la linealidad de este problema, cuando vayamos a la viga que tiene que asegurar la superposición, simplemente vamos a decir el desplazamiento delta prima BB no es más que el F multiplicado por la fuerza BY. ¿Por qué? Porque si la carga es unitaria y el desplazamiento vale F, y la carga ahora es 10 veces la carga unitaria, ¿cómo espero que sea el desplazamiento? Bueno, 10 veces mayor que el desplazamiento F. Se guarda la proporcionalidad lineal. ¿Se dan cuenta? Entonces, F de flexibilidad, y flexibilidad físicamente representa el desplazamiento de un nodo debido a una carga unitaria, siempre unitaria. ¿De acuerdo? Si la unidad de fuerzas fuese kilonewton, sería tantos milímetros por kilonewton. O tantas pulgadas por kilolibra. Siempre en unidades de longitud por unidad de fuerza. Entonces, de esta manera obtengo delta prima BB y delta prima CB. Ahora, ¿qué decimos de esta otra vía que tenemos acá? El problema es de que si nos quedásemos en esta parte, nos estaría faltando un desplazamiento más o la aplicación de una carga más para completar la superposición. Y eso se logra repitiendo el procedimiento, pero ahora colocando la fuerza en C. Entonces se van a producir dos desplazamientos, un nuevo desplazamiento en C y un nuevo desplazamiento en B. ¿Cómo denotar a estos? Pues a uno le vamos a llamar delta prima CC, el desplazamiento en C cuando se coloca una carga en C. Y al otro le vamos a llamar delta prima BC, el desplazamiento en B cuando la carga está en C. No voy a poder calcular esto directamente, pero sí lo puedo hacer si paso al problema de la carga unitaria actuando en C, produciendo este par de desplazamientos denotados por F, FCC y FBC. Ambos llamados índices de flexibilidad o factores de flexibilidad. ¿De acuerdo? ¿Puede calcularse estos dos factores? Sí, porque estamos ante una viga isostática, la carga es conocida, esto se puede calcular. ¿De acuerdo? Lo interesante del caso es que la suma ahora no de dos, sino de estas tres vigas, reproduce la situación original.
¿Cuál es el desplazamiento real de B? Pues es 0. Y ese desplazamiento es la suma de delta B más delta prima BB más delta prima BC. Pero estas deltas primas se pueden expresar en términos de la redundante B por el índice de flexibilidad FBB, más la otra redundante por el otro índice de flexibilidad. Lo mismo ocurre en C. ¿Cuál es el resultado del desplazamiento real en C? Bueno, 0. Pero esto es igual a delta C más delta prima CB más delta prima CC. Pero estos dos delta primas pueden expresarse en términos de la redundante y de F. ¿Se dan cuenta? Se ha alcanzado un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Pues resulta de que solo hay 2 incógnitas, la redundante en B y la redundante en C. Entonces, este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Sin embargo, para poder resolver el sistema, necesito calcular cuántas deflexiones. Fíjense ustedes, los 2 deltas de la estructura primaria y 4 índices de flexibilidad, 4 Fs. O sea, en total, ¿cuántos desplazamientos necesito calcular? Pues 6. El procedimiento es largo. Y eso que solamente hemos pasado de 1 grado de hiperestaticidad a 2 grados de hiperestaticidad. Y el problema se ha multiplicado notoriamente. ¿No es verdad? En vez de una ecuación en la que tengo que calcular 2 desplazamientos, ahora tengo 2 ecuaciones en las que tengo que calcular 6 desplazamientos. O sea, de 2 he pasado a 6. Lógicamente, el procedimiento se hace más largo, pero es perfectamente válido. ¿De acuerdo? Siendo estrictos, uno se da cuenta que los desplazamientos cruzados, el FCB y el FBC, son lo mismo. Y eso es algo que yo quisiera que ustedes analicen a tiempo de leer y completarse esta parte. Estoy explicando, pero resulta que muy rápidamente uno se da cuenta que FCB y FBC son lo mismo. Por lo tanto, en la realidad, en este sistema de ecuaciones, estas flexibilidades cruzadas, BC y CB, por suerte son lo mismo. Entonces, por lo menos nos deshacemos de un desplazamiento. Entonces, en la realidad no son 6 que tengo que calcular, sino son solo, ¿no? Entre comillas, solo 5. Sigue siendo un problema bastante largo de resolver. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto se puede aplicar incluso a grados mayores de hiperestaticidad. ¿Ya? Tienen acá toda la explicación, todo lo que yo acabo de decir. Entonces les pido que le den una leída a todo esto. ¿De acuerdo? Viene a continuación un ejemplo ya numérico, pero esto lo voy a dejar para la siguiente clase. Me es muy importante que ustedes hagan la lectura y se pueda entender el procedimiento general hasta esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo voy a hacer un alto en la clase y para la siguiente estaríamos aplicando este procedimiento ya con casos concretos, tanto en vigas como en pórticos. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta que quieran hacer, por favor. ¿No hay consultas? Por favor, en base a la grabación, lo que hayan podido apuntar, lean el texto y, bueno, se va a entender bastante bien. Afortunadamente, todos los ejercicios que vamos a ver con este método se resuelven exactamente igual. Entonces, tras hacer unos 2 o 3 ejemplos, ya se va a volver repetitivo, muy simple el procedimiento. ¿Sí? Quizás a la primera no se nota muy bien, pero la verdad es de que es un procedimiento muy sencillo de implementar. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, si hay alguna consulta, caso contrario, estaría ya cerrando acá la sesión.
No hay preguntas. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy. Entonces, continuamos la siguiente clase. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.